Mi vida era un lienzo pintado con los colores más vibrantes de la felicidad. Cada mañana, el sol se colaba por nuestra ventana, no importaba cuán temprano se levantara, y besaba los suaves rizos de Sofía, mi pequeña. Ella era el centro de nuestro universo, la melodía constante en un hogar lleno de risas y el dulce aroma a canela. Sus rizos, una cascada de ébano que danzaba con cada uno de sus movimientos, eran la envidia de todos. Era un tesoro que mi madre, Laura, adoraba peinar, entrelazando cuentos y caricias con cada mechón. Mi padre, Javier, los observaba con el pecho henchido de un orgullo que solo los abuelos pueden sentir, siempre bromeando con que eran tan indomables como el espíritu de su nieta. Javier y Laura eran el ancla de nuestra familia, la roca sobre la que habíamos construido nuestra vida. Sus consejos eran lámparas en la oscuridad y sus abrazos, un refugio seguro. Los domingos eran sagrados. El aroma a café recién hecho y el pan dulce horneado por mi madre llenaban la casa. La risa de Sofía, persiguiendo al gato Cacao por el jardín, era nuestra banda sonora. Javier, con su eterna camisa de cuadros, regaba las plantas mientras tarareaba alguna vieja canción de amor que solo Laura entendía. Jorge, mi marido, el amor de mi vida, antes de irse a trabajar cada mañana, le daba un beso en la frente a Sofía y susurraba: «Esos rizos son el mapa de nuestras raíces, mi amor». Él veía en cada bucle la historia de Sofía, nuestra historia, una herencia preciosa que llevábamos con orgullo. Y Cristina, Cristina. Mi hermana. Ella era la chispa, la que siempre tenía la anécdota divertida, el plan espontáneo. La recuerdo perfectamente un día, no hace mucho, sentadas en el porche, viendo a Sofía intentar atrapar luciérnagas con un tarro de cristal. Cristina, con su sonrisa amplia y sincera, me dijo: «Es perfecta, Andrea. Tiene tu mirada terca y los rizos libres de Jorge». Una verdadera mezcla explosiva. Nos reímos, el sonido de nuestra complicidad llenando la tarde. ¿Quién, en ese momento, podría haber imaginado cuánto cambiaría todo? La vida era un idilio, un cuadro perfecto donde cada pincelada era de amor, de apoyo incondicional. No había sombras, solo la luz cálida de la felicidad compartida. Creíamos que éramos intocables, que nuestra unidad familiar era una fortaleza inexpugnable. Me sentía plena, agradecida. Cada abrazo, cada cena familiar, cada chiste de Javier, cada consejo sabio de Laura, cada secreta complicidad con Cristina, cada beso de Jorge, cada risa de Sofía. Eran los pilares de mi existencia, la base sobre la que construía mi futuro. No conocía la envidia, el dolor, la traición. Vivía en una burbuja de dicha, convencida de que el amor que nos unía era eterno, inquebrantable. ¡Qué ingenua fui! ¡Qué ingenua fui! La vida se desplegaba ante nosotros como un lienzo bañado en los tonos más cálidos. Cada mañana, Sofía se anidaba entre Javier y yo, sus rizos oscuros y salvajes rozando mi piel. A sus escasos 5 años, era pura encarnación de la alegría, una niña tan llena de vida que su risa era el eco constante en nuestra casa. Sus rizos, sus rizos. Eran mi orgullo, el reflejo palpable de nuestras raíces, una cascada desordenada y gloriosa que caía sobre sus hombros. Como Andrea, artista en alma y en oficio, los veía como una obra de arte viva, indomables, únicos, vibrantes. Era la herencia de la libertad que adorábamos. Javier, mi luz, compartía mi devoción por la melena de nuestra hija. Los besos que depositaba en su coronilla eran un pacto silencioso de amor y protección. Él la llamaba su leona de cabello libre, reafirmando nuestro amor por cada bucle de Sofía. Nuestra casa, un refugio de creatividad y afecto, resonaba con nuestras risas, el aroma a pintura y los primeros garabatos de Sofía que decoraban las paredes. Éramos una tríada inquebrantable, creíamos. Nuestra burbuja de felicidad se extendía para incluir a la familia. Laura, la madre de Javier, mi suegra, era una mujer de convicciones firmes y presencia imponente. Siempre me pareció una matriarca respetable. Las cenas de los domingos en su casa eran un ritual sagrado, un despliegue de platillos caseros y conversaciones animadas. Sofía la adoraba,
corriendo a sus brazos en cuanto cruzábamos el umbral. Laura, a su vez, demostraba un afecto profundo por su nieta, mimándola con dulces y cuentos. Recuerdo una tarde en el jardín de Laura. Sofía, con sus rizos rebotando, perseguía una pelota. Laura la observaba con una sonrisa que yo interpretaba como pura ternura. «Tiene su espíritu, Andrea», me dijo Laura. «Ese cabello, tan lleno de vida». Yo sonreí, asintiendo, quizás notando un matiz distinto en su voz, una pausa, pero lo atribuí a su peculiar forma de ser. A menudo comentaba sobre la importancia de la presentación o el orden, pero siempre lo tomé como una diferencia generacional, no como algo insidioso. El cabello de Sofía siempre era tema de conversación. Laura lo acariciaba, decía que era salvaje y único. En mi ingenuidad, pensaba que lo celebraba tanto como nosotros. Nuestra relación parecía construida sobre respeto mutuo. Laura, aunque a veces directa, me trataba con calidez. Creía de verdad que ella celebraba a Sofía, y que el amor por esos rizos era un lazo más que nos unía. No había una señal real que presagiara la tormenta. Mi mundo era un lienzo de colores vivos, una sinfonía de armonía. Vivía en la certeza de que todo era perfecto, que el amor era la única fuerza que nos guiaba. Qué cruel es el despertar. Mantenía esa ilusión de perfección, incluso cuando pequeños susurros intentaban colarse en mi burbuja de felicidad. Laura, en medio de sus comentarios cariñosos sobre Sofía, comenzaba a deslizar frases que, en retrospectiva, eran como hilos de seda, casi invisibles, pero diseñados para atraparme. «Qué cabello tan indomable tiene Sofía, ¿no crees, Andrea?», diría, mientras lo acariciaba con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Es tan salvaje. Demasiado llamativo para nuestra descendencia». Yo la vería y encogería los hombros con una sonrisa, interpretando su comentario como una peculiaridad de su generación. «Es la melena de su padre», Laura respondía, riéndome. «Llena de vida». Ella forzaba una risa, pero el matiz en su voz permanecía, como una nota disonante en mi sinfonía. «Quizás un corte más ordenado le daría un aire más apropiado a su linaje», murmuraba en otra ocasión, mientras peinaba con dulzura las hebras rebeldes de Sofía con sus dedos. Mi mente, ingenua y obnubilada por el amor, descartaba estas insinuaciones como simples ecos de una perspectiva anticuada. «Oh, Laura, está perfecta tal como es», le aseguraba, convencida de que valoraba la individualidad de nuestra Sophie. Javier, mi Javier, nunca notaba nada. Para él, su madre era intachable, su amor por Sofía incondicional. Quizás por eso yo también me negaba a ver. Me repetía que Laura solo quería lo mejor, que su forma de expresarse era a veces un poco excéntrica, pero nunca malintencionada. El amor por ella, por mi esposo y por mi pequeña, era una venda sobre mis ojos, una barrera contra cualquier verdad incómoda. Las visitas se hicieron más frecuentes. Laura insistía en pasar tiempo a solas con Sofía, para fortalecer el vínculo abuela-nieta, decía. Yo, agradecida por el apoyo y la aparente devoción, aceptaba sin pensarlo 2 veces, confiando ciegamente. Luego llegó ese sábado. Recuerdo el sol brillando intensamente, un buen presagio que ahora me persigue con amargura. Javier y yo teníamos una cena importante y Laura, con su habitual dulzura, se ofreció a cuidar a Sofía. Incluso sugirió que pasara la noche en su casa. «Así descansan ustedes, y mi princesa tiene una pijamada con su abuela», dijo, abrazando a Sofía. Mi hija, emocionada, me dio un beso de despedida y corrió a los brazos de su abuela. Las dejé con el corazón ligero, imaginando risas y galletas. La mañana siguiente, al recoger a Sofía, mi mundo se desmoronó. Laura nos recibió con una sonrisa radiante, abrazando a mi hija. Pero algo en Sofía era diferente. Mi corazón se detuvo. Sus rizos, antes tan vibrantes y llenos de vida, habían desaparecido. En su lugar, un corte pulcro, liso, casi militar, que no le llegaba ni a los hombros. Era un shock, una puñalada helada en el alma. Mis manos temblaron al tocar su cabello, ahora tan ajeno a lo que fue.
Sofía me miró con sus grandes ojos, sin comprender mi horror. Me lo cortó la abuela, mami. Dijo que así soy más grande y bonita. Su inocencia era el filo que me desgarraba. Miré a Laura, mis ojos llenos de incredulidad y dolor, esperando una explicación, una disculpa, cualquier cosa que pudiera mitigar el golpe. Ella simplemente sonrió, satisfecha. Andrea, cariño, era por su bien. Era demasiado salvaje. Ahora se ve como una señorita de nuestra familia, como debe ser. Mucho más, apropiado para su linaje. Su voz era dulce, pero sus palabras eran dagas envenenadas. El aire se volvió denso. En ese instante, la venda se cayó. La armonía era una ilusión. La confianza, una traición. Mi mundo perfecto no solo estaba agrietado, estaba en ruinas, y la responsable era la mujer a quien tanto había confiado. El dolor en mi pecho era inmenso, la rabia comenzaba a burbujear. Este no era el final, era solo el principio. La imagen de Sofía, con sus rizos amputados, se grabó a fuego. La ira bullía, mezclada con incredulidad y miedo. Como Laura, la mujer que siempre adoró a Sofía, hizo algo así. Los días siguientes fueron una niebla. Javier, siempre evasivo, minimizó el incidente, es solo cabello, Andrea. Crecerá. Mamá solo quería lo mejor. Un puñal más, confirmando mi soledad en esto. Tenía un compromiso profesional ineludible, una exposición de arte en otra ciudad. Dejar a Sofía con Laura, después de lo ocurrido, fue agonizante. Javier insistió, mamá no volverá a hacerlo. La tenue esperanza de que Laura no se atreviera a más me empujó a aceptar. El viaje fue una tortura. Cada minuto lejos de Sofía era una espina. Llamaba a diario, pero Laura siempre acaparaba la conversación. Sofía está feliz, Andrea, la estoy puliendo, como debe ser. Su voz era miel, sus palabras helaban mi sangre, revelando una satisfacción velada. Los días se hicieron eternos. Finalmente, el regreso. Mi corazón latía con aprensión mientras el taxi se acercaba a la casa. Sofía corrió a mis brazos, sus brazos diminutos envolviéndome. La abracé, buscando en su pequeño cuerpo la señal de que todo estaría bien. Y entonces, lo vi. El corte anterior, pulcro, liso, casi militar, una afrenta, ahora parecía una caricia. Mis manos temblaron al deslizarse por su cabeza. El cabello de Sofía no solo estaba corto, estaba brutalmente rapado en las sienes, casi al cero. La parte superior, cortada irregularmente, apenas cubría su cuero cabelludo en mechones dispersos. Sus rizos, tildados de salvajes e inapropiados por Laura, habían sido erradicados con violencia que me dejó sin aire. Mi Sofía, con su melena leonina, ahora parecía enferma, humillada. Una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla mientras Sofía, ajena a mi horror, sonreía, la abuela me dejó más guapa. Dice que ahora parezco una muñeca. Laura apareció, con esa sonrisa radiante y satisfecha que ya conocía. Oh, Andrea. Qué bien que llegas. ¿Verdad que Sofía se ve mucho mejor? Más refinada, ¿no crees? Es por su bien, claro. Su voz, tan melosa, me llenó de náuseas. Es que su cabello anterior era una barbarie. No reflejaba la dignidad de nuestra estirpe. Era demasiado, asterisco mestizo asterisco, si me entiendes. Esto sí es apropiado para su linaje, para nuestra raza. La palabra mestizo, escupida con dulzura perversa, resonó como un trueno. No era solo el cabello. Era el intento sistemático de destruir una parte inherente de mi hija, de su herencia, de su identidad. Era un ataque frontal a todo lo que yo era. Laura me miraba con frialdad calculadora, la victoria silenciosa en sus ojos. En ese instante, la rabia no burbujeó, explotó. No era dolor, era una declaración de guerra. Mi hija era su campo de batalla, y yo no iba a permitirlo. Mis ojos se fijaron en Laura.
La máscara de la nuera perfecta se había caído. Solo quedaba un vacío de odio y una determinación helada. Esto sería personal. Y ella lo pagaría. Mis puños se apretaban, la sangre hirviendo en mis venas. La dignidad de la estirpe, el linaje, la raza. Laura había desnudado ante mí la monstruosidad de su pensamiento, envolviendo su abyección en una pátina de rectitud y decoro familiar. Mi hija, mi dulce Sofía, la más inocente de las criaturas, era la víctima de su pervertida cruzada. Dignidad, Laura, mi voz sonó como un susurro helado, pero contenía el estruendo de una avalancha. No era la Andrea de antes, la nuera que buscaba la aprobación. Era una bestia herida, una madre. Has desfigurado a mi hija. Has cortado algo más que su cabello. Has cortado una parte de ella, de su identidad. ¿Y te atreves a hablar de dignidad? Esto es una barbarie. Laura se rió, una risa leve y desestimatoria que rasgó mis entrañas. No seas dramática, Andrea. Es solo cabello. Volverá a crecer. Y crecerá bien, como debe ser. Créeme, Sofía me lo agradecerá un día. Cuando se vea en el espejo y no parezca una salvaje. ¿No ves el progreso? Es por su bien, por su futuro. Necesita encajar en esta familia, en este mundo. Su cabello anterior era un obstáculo. Se acercó, su mirada gélida penetrando la mía. Era una aberración. Una mancha. La palabra mancha fue la gota que colmó el vaso. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una furia incandescente que amenazaba con consumirme. Agarré a Sofía, atrayéndola hacia mí, sintiendo la tosca irregularidad de su nuevo corte contra mi mejilla. Mi pequeña, que segundos antes sonreía, bajó la vista, sus hombros se encogieron. La sonrisa de muñeca se había disuelto, reemplazada por una silenciosa vergüenza que apenas empezaba a manifestarse en sus ojos ahora sin brillo. Ella aún no entendía completamente, pero lo sentía. Sentía que había algo malo en ella, que necesitaba ser corregido. Una mancha, repetí, mi voz elevándose ahora. Mi hija no es una mancha, Laura. Es perfecta tal como es. Con su cabello, con su piel, con todo lo que es. Lo que tú has hecho es imperdonable. Has atacado a mi hija, a su herencia, a mi decisión de que ella abrace cada parte de sí misma. Esto no es, por su bien. Esto es odio. Odio puro y racista, disfrazado de buena voluntad, punto. Los ojos de Laura se estrecharon, su sonrisa desvaneciéndose. La máscara se había caído por completo, revelando la crueldad absoluta. Cuidado con lo que dices, Andrea. Estás en mi casa. Mis decisiones en mi hogar, con mi nieta, no son de tu incumbencia. Estoy asegurando que tenga un futuro adecuado a su linaje. No voy a permitir que la descendencia de Javier se mezcle y se devalúe con ideas ajenas a lo que somos. Esto es una limpieza, sí. Para que brille su verdadera belleza. Las últimas palabras, verdadera belleza, resonaron como campanas fúnebres. Una limpieza. Había usado la misma retórica que los demonios de la historia. Mi hija era su campo de batalla para su ideología. Apreté a Sofía contra mí, sintiendo el temblor casi imperceptible en su pequeño cuerpo, el silencioso retraimiento que reemplazaba su habitual vivacidad. El horror me invadió, un horror que iba más allá del corte grosero. Era ver la semilla del trauma plantándose en el lienzo virgen de su infancia. Esta no era una advertencia. Era un acto de guerra. Y yo, que siempre fui la pacificadora, la que evitaba el conflicto, sentí como una determinación fría como el hielo se forjaba en mi alma. Laura pagaría. Pagaría por cada lágrima silente de mi hija, por cada rizo arrancado, por cada palabra envenenada. No habría vuelta atrás. Apreté a Sofía contra mí, sintiendo el temblor casi imperceptible en su pequeño cuerpo, el silencioso retraimiento que reemplazaba su habitual vivacidad. El horror me invadió, un horror que iba más allá del corte grosero.
Era ver la semilla del trauma plantándose en el lienzo virgen de su infancia. Esta no era una advertencia. Era un acto de guerra. Y yo, que siempre fui la pacificadora, la que evitaba el conflicto, sentí como una determinación fría como el hielo se forjaba en mi alma. Laura pagaría. Pagaría por cada lágrima silente de mi hija, por cada rizo arrancado, por cada palabra envenenada. No habría vuelta atrás. Fue en ese instante, en medio del eco de las palabras venenosas de Laura, cuando Javier entró en la sala, su rostro marcado por una mezcla de perplejidad y fastidio. Probablemente había escuchado algo de la discusión. Mis ojos lo buscaron desesperadamente, mi último faro de esperanza en esa tormenta. Él era mi esposo, el padre de Sofía. Él entendería. Él, más que nadie, vería la monstruosidad de lo que Laura había hecho, y la defendería. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto alboroto?, preguntó Javier, su tono era de reproche, no de preocupación. Su mirada se posó en Sofía, luego en el cabello irregular y cortado de mi hija, y se encogió de hombros, restándole importancia. Mis esperanzas comenzaron a desmoronarse. Laura, con una sonrisa sarcástica que me heló la sangre, se apresuró a interceder, jugando su papel de víctima incomprendida. Nada, hijo. Solo que Andrea está haciendo un drama terrible por un simple corte de pelo. Una cosa sin importancia. Tu madre solo quería que nuestra Sofía luciera más apropiada. Más de la familia, ya sabes. Me volví hacia Javier, esperando su réplica furiosa, su indignación. Pero no llegó. Sus ojos, los mismos ojos que una vez me prometieron amor eterno y protección para nuestra familia, me miraron con una exasperación familiar. Esa irritación que surgía cada vez que yo exageraba. Andrea, es verdad lo que dice mamá, él suspiró, acercándose, pero sin acercarse a Sofía. Por el amor de Dios, es solo cabello. Crece de nuevo. No es el fin del mundo. Estás haciendo una escena. Mira a Sofía, está bien. Mi voz se atascó en mi garganta. ¿Está bien? Javier. ¿Estás ciego? Le cortó el cabello. Nuestra hija está traumatizada. No es solo cabello, es un ataque deliberado a su identidad, a lo que es. Me solté de Sofía para señalar a Laura, incapaz de creer lo que estaba escuchando o sintiendo. Tu madre ha dicho cosas horribles, Javier. Racistas. Ha dicho que esto es una limpieza. Laura se rió entre dientes, una risa seca y condescendiente. Andrea siempre ha sido tan dramática, ¿no, Javier? No entiende la importancia de ciertas cosas. La tradición, el orden familiar. Lo que es mejor para la niña. Siempre con esas ideas modernas que desvirtúan lo que somos. Y entonces, la puñalada. Javier se acercó a mí, no para consolarme o defenderme, sino para apretar mi brazo con una firmeza que no era protectora. Su voz bajó, un tono que solía usar para razonar conmigo cuando creía que estaba siendo irracional. Andrea, por favor. Cálmate. Estás exagerando histéricamente. Sofía está bien. Mamá solo quería lo mejor para ella. Es una cuestión de que entienda la tradición familiar, el orden. No puedes ir por la vida desafiando cada norma, cada convención solo porque no encaja en tus ideas modernas. Deja el drama. La niña está asustada por tu reacción, no por el corte de pelo. Estás causando un problema donde no lo hay. Las palabras exageración histérica, drama, lo que es mejor, tradición, orden. Era como si se hubieran puesto de acuerdo, como si Laura le hubiera entregado un guión y él lo recitara sin cuestionar. Él, mi pilar. El hombre que juró protegernos. Las palabras de Javier resonaron mucho más fuerte que las de Laura. No eran palabras de una suegra cruel, eran las de mi esposo, mi confidente, mi todo. Y ahora, mi todo se había desmoronado. Miré sus ojos, buscando cualquier señal del hombre que amaba, de la conexión que compartíamos. Solo encontré condescendencia y un deseo de terminar con la escena que yo,
aparentemente, estaba montando. Era como si la luz se hubiera apagado. No solo la de la habitación, sino la de mi alma. Él no me veía, no me entendía, y peor aún, no veía a nuestra hija. La había traicionado. Había traicionado su inocencia, su dolor y mi amor por él. Me había dejado sola contra un mundo de intolerancia y odio, de la mano de aquellos que más daño nos estaban haciendo. Allí, en esa sala llena de la frialdad de su desprecio y la crueldad de Laura, me sentí caer. Caer en un abismo oscuro y profundo. Ya no había nadie. Nadie que me sostuviera. Estaba sola. Completamente sola. Y en esa soledad, en ese fondo de mi desesperación, una nueva clase de frialdad comenzó a asentarse, infinitamente más peligrosa que la que sentí al principio. Era la frialdad del desapego. La del plan. La de la guerra que tendría que librar completamente sola. Lo que siguió fue un silencio abrumador. No el de la ausencia de ruido, sino la carencia de mi viejo yo. La casa se convirtió en una trampa de eco, donde cada no dicho de Javier resonaba con el peso de su traición. Él seguía allí, una figura hueca, moviéndose como un fantasma. Sus silencios eran más elocuentes que cualquier grito, sus miradas esquivas, más hirientes que las palabras más crueles de Laura. Laura operaba con la precisión fría de un cirujano. Sus ataques no eran frontales, sino susurros bien colocados, comentarios casuales que se deslizaban como veneno en los oídos de familiares y conocidos. De repente, las llamadas amables cesaron. Las invitaciones a reuniones familiares se volvieron escasas o nulas. Cuando nos veíamos, era con una mezcla de lástima condescendiente y juicio velado. La primera en blandir la espada fue Cristina, mi cuñada. Andrea, ¿no crees que está siendo un poco radical?, me espetó por teléfono. Su voz era dulce, el tono punzante. Laura solo quiere lo mejor para la niña. Esas cosas del cabello no son bien vistas aquí. Necesitamos integrarnos, no destacar. ¿Integrarme a qué, Cristina?, le pregunté, mi calma sorprendiéndome. ¿A una mentalidad que mutila a mi hija para que encaje en su molde racista? Ay, Andrea, suspiró. Siempre tan dramática. Hablas de racismo como si fuera personal. Es cultura. Es tradición. Es lo que siempre se ha hecho. Y tú, sinceramente, no lo entiendes. Eres diferente. Demasiado extranjera, quizás. La frase demasiado extranjera me golpeó por su absurda ironía. Había nacido aquí, pero mi negativa a claudicar me convertía en forastera. Las acusaciones se hicieron más audibles. En el parque, una vecina que solía charlar ahora pasaba de largo con la mirada clavada en el suelo. En la panadería, las miradas de lástima se mezclaban con desaprobación. Pobre Javier, escuché susurrar a una prima lejana en una ocasión, mientras creía que no la oía. Con una mujer que no sabe su lugar. Una mala madre, que no acata costumbres, una rebelde, que desafía lo tradicional. Javier, mi Javier, era un espectador pasivo, un títere en manos de su madre. Intenté hablar con él, una y otra vez. Javier, ¿no ves lo que están haciendo? Nos están aislando. Nos están destruyendo. Su respuesta siempre era la misma, agotamiento y frustración. Andrea, por favor. Basta de este drama. Mi madre solo quiere lo mejor. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Si fueras más flexible. Si te calmaras. La gente habla. No puede seguir así. Nunca defendió a nuestra hija, nunca me defendió a mí. Solo le importaba la imagen y la paz que se había evaporado. Mi desesperación inicial dio paso a una frialdad quirúrgica. No había lágrimas. Ya no había súplicas. Solo observación. Escuchaba cada susurro, cada crítica velada, cada invitación ignorada. Identifiqué a los jugadores, Laura, la mente maestra, Cristina, la ejecutora de primera línea, Javier,
el cómplice silencioso. Observé cómo la red se cerraba, cómo cada hilo de mi vida social era cortado, uno a uno. Y entonces lo entendí. No era solo un desacuerdo familiar. Era una guerra, y yo estaba en el campo de batalla, completamente sola contra un ejército. Pero en esa soledad, en el eco de su desprecio, nació una fortaleza helada. Me habían despojado de todo, de mi fe en mi esposo, de mi lugar en su familia, de mi paz. Y con nada más que perder, no había nada que me detuviera. La piedad se había extinguido. Solo quedaba la estrategia. Y la voluntad de luchar. La guerra que había anticipado no tardó en escalar, transformándose de un campo de batalla emocional en una trampa financiera diseñada para asfixiarme. Una mañana, al intentar pagar una simple compra en el supermercado, mi tarjeta fue rechazada. La vergüenza me invadió, seguida de una punzada de pánico. «Lo siento, señora», dijo la cajera con una mueca. «Fondos insuficientes». Fondos insuficientes. Era absurdo. Había miles en esa cuenta. Llamé al banco de inmediato, mi voz temblaba a pesar de mi intento de mantenerme serena. La respuesta del gestor fue un golpe directo al estómago, más devastador que cualquier grito o insulto de Laura. Las cuentas conjuntas han sido bloqueadas temporalmente por orden de su esposo, señor Javier Álvarez. Alega inestabilidad financiera y emocional de uno de los titulares y ha iniciado trámites para una segregación de bienes. Mis oídos zumbaban. Inestabilidad financiera y emocional. Palabras cuidadosamente elegidas por Laura, recitadas por Javier como un loro, y ahora usadas para despojarme de todo. Corrí a casa, el corazón latiéndome en las sienes. Javier estaba sentado en el salón, con esa postura rígida que adoptaba cuando sabía que había actuado como un cobarde. «Javier, ¿qué has hecho? ¿Has bloqueado mis cuentas?» Su mirada era fría, ausente, un eco de la indiferencia de su madre. «Andrea, por favor. Estás muy alterada. Haces esto difícil. Es por el bien de Sofía. Necesita estabilidad, una madre equilibrada. Con tu comportamiento reciente, mi madre y yo pensamos que no estás en condiciones de manejar las finanzas familiares». Su tono era monótono, ensayado, desprovisto de cualquier emoción que alguna vez hubiera compartido conmigo. «Y si sigues con esta actitud, me veré obligado a pedir la custodia única. Demostraré que no eres apta». La amenaza de perder a Sofía fue suficiente para silenciar mi rabia. Me dejó sin aliento, acorralada. Era evidente. Esto no era solo dinero, era un arma para controlarme, para quebrarme. Javier, mi esposo, el hombre que juró amarme y protegerme, me estaba dejando en la calle, usando a nuestra hija como escudo y espada. Ya no había recursos para nada. El pequeño fondo de emergencia que había ahorrado por mi cuenta se agotó rápidamente en las necesidades básicas, las llamadas a abogados que no podía pagar más allá de una primera consulta. La presión era insoportable. Las noches, que ya eran un tormento, se volvieron imposibles. Las pocas horas de sueño estaban plagadas de pesadillas. Mi mente, otrora aguda y eficiente, se convirtió en una constante niebla. En el trabajo, mis errores se multiplicaron. Olvidaba reuniones, entregaba proyectos a medias, mi concentración era nula. Mis compañeros, antes amables, empezaron a evitarme, susurrando a mis espaldas sobre mi deterioro. Las miradas de los supervisores se volvieron de preocupación a decepción. Un jueves por la tarde, mi jefe me llamó a su oficina. Sus palabras fueron amables, casi lamentables, pero la decisión era irrebatible. «Andrea, lo siento mucho. Hemos notado tu lucha. Has sido una empleada valiosa, pero ya no estás rindiendo al nivel requerido. Entendemos que estás pasando por un momento difícil, pero no podemos permitir que afecte el negocio. Lamentablemente, tenemos que rescindir tu contrato». La noticia me golpeó con la fuerza de un tsunami. Perdí mi trabajo. No había cojín financiero. No había escapatoria.
no había nada. La profunda depresión se apoderó de mí, arrastrándome a un abismo oscuro y silencioso. Los días se fundieron en una masa informe. Apenas me levantaba de la cama. El sabor de la comida era ceniza. Las paredes de mi pequeño apartamento, despojado de la vida alegre que alguna vez conocimos, se cerraban sobre mí. Quería desaparecer, ser una sombra, desvanecerme en la nada. Mientras yo me hundía, Sofía, mi pequeña Sofía, se encogía aún más. Se había vuelto casi un fantasma en su propia casa. Sus ojos, antes llenos de chispa, se ensombrecieron, mirando al vacío. Sus noches eran una tortura para ambas. Gritos ahogados que la despertaban, sollozos incontrolables que me arrancaban el corazón. «Mamá, me hacen daño, me cortan, no quiero que me miren», murmuraba entre el llanto, señalando su cabello, aún irregular y demasiado corto. Al pasar frente a cualquier espejo, se cubría el cabello con las manos, los hombros encorvados, como si su reflejo fuera un monstruo, una vergüenza que debía ocultar. Se negaba a que nadie más que yo la peinara o la tocara. El rechazo a su nuevo aspecto, impuesto con tanta crueldad, se había arraigado profundamente en su pequeña alma. Al verla tan destrozada, tan frágil, algo dentro de mí, esa fortaleza helada que había nacido del desprecio, se negó a morir por completo. Incluso en el fondo de ese pozo sin fondo, el amor por ella era una brasa latente, fría pero inextinguible. Quizás había perdido todo, pero no podía perderla a ella. Y para luchar por ella, para recuperar lo que nos habían robado, necesitaría más que solo resistencia. Necesitaría una estrategia. Una fría y metódica estrategia de aniquilación. Estaba en el fondo, sí, pero no estaba muerta. Y un animal acorralado es el más peligroso. La brasa latente en mi interior ardió con un dolor sordo durante un par de semanas más. Sofía seguía siendo un reflejo apagado de lo que era, su risa se había extinguido, reemplazada por un silencio que pesaba más que 1000 gritos. Cada vez que me miraba, veía en sus ojos el miedo, la humillación, y una pregunta sin voz: «Mamá, ¿por qué no hiciste nada?». Y aunque había intentado con todas mis fuerzas levantarme, cada mañana era un acto de voluntad pura, un arrastrarse fuera de la cama por ella, y solo por ella. Entonces, llegó. Un sobre grueso con el sello del juzgado, tan blanco y estéril como el futuro que Carlos me ofrecía. Mis manos temblaron al abrirlo. Eran los papeles del divorcio. Y no solo eso. Una petición para la custodia total de Sofía. Leí las líneas con el corazón helado, cada palabra una puñalada. Inestabilidad emocional, incapacidad para educar a la niña, comportamiento negligente. Era una lista de acusaciones falsas, una caricatura retorcida de mi vida y mi maternidad. Carlos, mi esposo, el hombre que juró amarme y protegerme, estaba usando la vulnerabilidad de nuestra hija y mi propio sufrimiento como armas en su guerra personal. La furia, que hasta ese momento había sido un susurro lejano, estalló en mi pecho como un trueno. ¿Inestable yo? ¿Negligente? Mi instabilidad era el resultado de su indiferencia, de dejar que su madre destrozara a nuestra hija. Mi negligencia, la de no haberme anticipado a la maldad que habitaba en su familia. Pero, ¿quitarme a Sofía? Esa era la raya. Esa era la declaración de guerra abierta. El documento también detallaba las pruebas que presentarían, testimonios de vecinos preocupados que jurarían haberme visto descuidada o a Sofía sin supervisión, informes de la niñera que alegarían mi falta de apego, e incluso el testimonio de doña Rosa la suegra, la autora de todo este horror, quien se presentaría como una figura preocupada por el bienestar de su nieta, lista para salvarla de mi supuesta influencia destructiva. Era una red. Una telaraña de mentiras tejida con hilos invisibles, diseñados para asfixiarme lentamente en el juzgado. Vi en cada línea la mano de doña Rosa. Ella no solo había cortado el cabello de Sofía, ahora quería cortarnos la vida, despojarnos de todo. Quería arrancarme a mi hija para borrar su existencia mestiza, para arrancarla de mi lado y moldearla a su imagen, a la imagen de lo que ella consideraba apropiado. Su plan era claro: destruir mi reputación,
vaciar mi cuenta bancaria con abogados caros y, finalmente, arrebatarme a Sofía. La desesperación me había mantenido paralizada, una víctima arrodillada. Pero ver la vileza de su estrategia, la crueldad con que usaban a Sofía como un peón en su juego, me despertó. No había espacio para la debilidad. No había tiempo para el luto. Este no era un drama accidental, era una campaña calculada. Y para enfrentar una campaña, se necesitaba una contracampaña. Mis ojos ya no veían mi reflejo deformado por el llanto, sino una combatiente. Una madre acorralada, sí, pero no derrotada. Si querían mentiras, yo encontraría la verdad. Si querían destruir mi imagen, yo revelaría la suya, la verdadera. Si querían arrebatarme a Sofía, tendrían que pasar por encima de mi cadáver. Y aún así, yo pelearía desde el más allá. La brasa fría se había convertido en un infierno helado. La estrategia de aniquilación no era ya una fantasía distante. Era mi única opción. Y la pondría en marcha.